buenas tardes a todos los asistentes. Quiero extenderles un cordial saludo. Mi nombre es Cristian Urbizagasti, coordinador del Centro de Empleabilidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres. En nombre de nuestra decana, la doctora Mibel Sánchez de Walter, le doy la más cordial bienvenida a este evento conocido como la Charla con Expertos. En este taller denominado Charla con Expertos vamos a conocer historias de éxito de nuestros egresados, ponentes y conoceremos de esta manera las exigencias en los perfiles profesionales que solicita el mercado en la actualidad. Para ello, el día de hoy vamos a contar con la presencia de Martín Calderón. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres, periodista y comunicador con más de 30 años de ejercicio profesional, 15 años de ellos trabajando en el ámbito periodístico en televisión y los años restantes en actividades de comunicación corporativa. Él cuenta con amplia experiencia en dirección y desarrollo de planes estratégicos de comunicación social e institucional, con preparación en análisis, identificación y manejo de crisis y conflictos, diseño de estrategias de proyección de imagen y construcción de reputación, así como en gestión y relacionamiento ante medios de comunicación, con formación en comunicación política. Así que también aprovechamos en recordarles que al finalizar la exposición tendremos un espacio de ruedas de preguntas, que los invito a que puedan participar el mayor número de los asistentes, porque justamente el fin de este evento es eso, ¿no? Poder responder esas dudas, esas interrogantes que nacen a partir de esta charla, de este conversatorio que van a tener con Martín Calderón, a quien doy el pase y a quien extiendo la más cordial bienvenida por las autoridades de nuestra facultad. Bienvenido, Martín. Hola, Cristian. Gracias por la invitación, gracias por esa presentación también. Contento de alguna manera, volver de forma virtual a mi alma mater, a la Universidad de San Martín de Porres. Yo, la verdad, adelanto un mensaje. Quisiera hacer de esto un espacio de mucho intercambio. Yo espero que quienes hoy nos están escuchando puedan participar y preguntar lo que crean y necesiten. Yo voy a estar dispuesto a ofrecerles la mayor cantidad de información y orientación que sea posible, porque mi experiencia es un poco distinta, ¿no? Yo soy un muchacho que siempre quiso ser periodista, digamos, o fui un muchacho que siempre quiso ser periodista y que terminó decantando en la comunicación corporativa, en los temas de comunicación interna, externa, digital, relaciones públicas. Y es una experiencia interesante porque es la historia de un devenir profesional en el que yo le agradezco al periodismo, que es la carrera que siempre he amado, ¿cierto? Porque me dio las herramientas, ¿sí?, para enfrentar y poder desenvolverme bien en el mundo de la comunicación corporativa. Y de eso también podemos hablar, porque creo que hay elementos que son muy importantes. Yo había compartido contigo, Cristian, una PPT. En realidad son 5 o 6 slides que básicamente son imágenes, ¿cierto? Podemos poner el primero, por favor. Y quería empezar precisamente ya con este slide a hablarles un poco de mí. Yo, bueno, me llamo Martín Calderón Uceda, tengo 53 años de edad y como les comentaba hace tan solo un par de minutos, siempre quise ser periodista y en ese momento yo acabé el colegio en el año 85 y el año 86, 1986, ingresé a la Universidad de San Martín de Porres y la foto que van a ver a continuación es la imagen de lo que era yo a los 18 años. Estaba empezando mi segundo año en la universidad, ¿no? Este muchacho delgado y timidón, ¿cierto? Pues era yo, ¿no? Tenía ahí el look bien ochentero, ¿cierto? Y además de rock, me gustaba mucho el periodismo. Leía bastante, iba al cine, escuchaba mucha música,
trataba un poco de empaparme de lo que pasaba en el país, trataba de entender qué estaba sucediendo en un Perú con hiperinflación, terrorismo, un país que todavía no se sacudía de, digamos, de una serie de situaciones muy duras, ¿cierto? Luego vendrían otras, seguramente, ¿no? Pero en ese momento el Perú era muy complicado y muchos de mis amigos, mucha de la gente de mi generación simplemente se iba, ¿no? Se iban a Estados Unidos, Europa, en fin, dejaban el país porque había esta sensación de que la cosa no daba para más. Yo estudié en la cuadra 18 de la Avenida Brasil, ahí estaba el local de la universidad. Eh, Era antes una vieja casona, digamos, típica de Jesús María, en cuya parte, digamos, posterior a la casona, de parte del fondo, se había hecho un edificio como de 5 pisos. Ahí hice toda mi carrera, ahí estudié periodismo y ahí me formé. Yo empecé en el año 86 y a fines del año 90 egresaba de la universidad, terminaba mi carrera. Y para el año 91, es más, en diciembre del 90 comencé a hacer periodismo. No comencé como periodista, comencé eh, de asistente de camarógrafo. Antes las cámaras andaban conectadas con un cable a una BTR, que era una suerte de casetera enorme que pesaba unos 14 kilos, donde metías unos cassettes de un formato 3/4, que iba con baterías, ¿no? Para que, digamos, funcione este equipo, baterías para esta BTR y baterías para la cámara. Aparte de ahí mismo saqué el cable para el micrófono del reportero. ¿Sí? Entonces, asistente, camarógrafo y reportero andaban en una suerte de curioso compás, de, ¿cómo decirlo?, de coreografía, ¿no? Sincronizadísima para que nadie se tropiece ni nadie jale el cable del otro, ¿no? Adicionalmente era turno de madrugada, yo trabajaba de madrugada y aparte teníamos una batería de luces que le llamaban una canana, que pesaría unos 7 kilos más, y con eso corríamos en una época en la que en el Perú, insisto, había paros armados, coche bomba, la situación era muy, muy complicada, ¿no? Así comencé en el a fines del año 90, el 91 seguí siendo, digamos, un asistente de madrugada hasta más o menos febrero de ese mismo año, 3 meses estuve así, en el momento en el que me dan la oportunidad de comenzar a hacer mis primeros reportajes. Mi primer reportaje fue en el mercado mayorista del pollo, porque había surgido el pollo y había que ir a ver cómo llegaban las jabas con estos animales y estaba hablando un poco de los precios. Podemos avanzar, por favor, Cristian. Y bueno, allí comencé. Hice madrugada, fui reportero de madrugada hasta el año 93, en que yo, digamos, empecé en Global Televisión, ¿sí? Canal 13, en esa época, sigue siendo, en esa época acababa de dejar la señal del 33 y se convertía en Canal 13 y pasaba a llamarse Global Televisión. Estuve más o menos 6 meses ahí y luego pasé a trabajar a América Televisión, siempre en el turno de madrugada. Pero el año 93 yo ya no hacía el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, sino me pidieron comenzar a entrar a las 5, 5:30 de la madrugada, porque América decidió en mayo del año 93 lanzar un matutino llamado Primera Edición, el que hasta ahora ustedes ven en televisión. Así que yo fui parte del equipo fundador de Primera Edición y me inicié haciendo los famosos reportajes en vivo. En esa época no había streaming, había antenas que se colocaban que transmitían señal de televisión por vía microondas. Y yo fui parte de esa experiencia maravillosa llamada Primera Edición, que comenzó, vale la pena la anécdota, con Sol Carreño y Pablo Cateriano, quien pocos meses después asume la dirección de prensa de América Televisión, deja el matutino y pasa digamos, a suplirlo Federico Salazar. Es una historia larga de contar, también podemos hablar de ello, pero han sido 15 años de mi vida trabajando de periodista. Podemos pasar al siguiente slide. La foto de arriba a la izquierda para mí es un reflejo de lo que
ha sido y sigue siendo para mí el periodismo, ¿no? Pasión, pasión, búsqueda de la noticia, hablar con todo el mundo, entender el país, tratar de descifrarlo, tratar de llevar la información o contar una historia de la mejor manera posible. Esta es una historia larga, no voy a entrar en muchos detalles, pero es una entrevista al vuelo a un general del ejército que en su momento denunció la existencia de lo que hoy ya todos sabemos que existió, que es el famoso Grupo Colina. Él fue arrestado, bueno, dijeron que intentaron desaparecerlo, pero hubo tanto escándalo que apareció en un cuartel, y yo lo conocía, este general. Él estaba en el auto familiar con una bandera del Perú. Mi chofer, que está ahí, apenas le ve, José Ábalos, se pone en paralelo. Yo estaba en la tolva con el camarógrafo, y hacía el vuelo. Le digo, tiene que declarar, y él me dice, ya. Y así, los carros en movimiento, ¿no? Yo le saco las primeras declaraciones a este oficial del ejército. El camarógrafo, vale la pena el dato, es Martín Sullón, hoy productor de Beto Ortiz. Y abajo a la derecha, mi última experiencia periodística, fui productor periodístico en Panorama. Seguramente ustedes reconocen algunos rostros, pero ahí estoy muy cerca de Andrea Llosa, que por esos días estaba esperando su primer bebé. Abajo está Martín Arredondo, Fernando Díaz, que está en ATV, Adamo Pérez Luna, Carlos Ruiz, Carlita Arzubiaga, parte del equipo con el que trabajé y que dejé, que ellos de alguna manera representan mi última etapa en la televisión. Fueron 15 años maravillosos. Y de pronto, siguiente slide, mi vida cambia, ¿cierto? Mi vida cambia, y esto es un poco lo que es ahora. Son 17 años trabajando en minería. He trabajado para Newmont, Yaracocha. Viví en Cajamarca 4 años y medio. Luego pasé a trabajar a Barrick, una empresa canadiense, que tenía acá 2 operaciones mineras. Ahora creo que solo tiene algunos proyectos de exploración. Y actualmente estoy en Antamina. Ya hace pocos días cumplí 10 años en Antamina. Es la empresa en la que trabajo hace ya, como les digo, hace tiempo. No, bueno, ahora por la pandemia no estamos viajando todo lo que nos gustaría, pero ya estamos volviendo un poco a la presencialidad. Esta es mi vida ahora, pero claro, la gente ve al periodista y luego ve al comunicador minero, digamos, y se pregunta cómo se dio el salto, ¿no? Y hay un slide, una imagen que de alguna manera nos puede servir para tratar de hablar de esto. ¿Cómo saltas de un espacio a otro? ¿Cómo llegas, ¿no?, a la comunicación corporativa? Más allá de algunas anécdotas, ¿cierto?, que de alguna manera perfilaban mi visión respecto de qué se podía hacer desde las empresas para mejorar la comunicación, es a fines del año 2005 que me proponen liderar una campaña de comunicación que buscaba dar a conocer los beneficios de firmar y de que el Congreso de la República apruebe el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el famoso TLC. En esa época, del 100% de encuestados o de peruanos, creo que más o menos el 70% decía que no se firme, el 30% decía que se firme, pero de todos, el 90%, más allá de su inclinación, no tenía la menor idea de qué se trataba. La persona que me propone hacerlo sentía que yo podía ayudarlo porque había que construir una historia desde la visión periodística. Me hizo la propuesta y yo tomé una decisión arriesgada, valiente, intuitiva, pero que marcó un poco mi vida. Dejé el periodismo, dejé mi trabajo como productor periodístico y pasé a trabajar a esta empresa. Nos fue bien con la campaña. La mejor demostración es que el TLC fue aprobado por el Congreso ese año, y además era un año electoral, 2006. Cuando estábamos terminando esa campaña, el año 2006, en mayo o junio, me contactan porque querían que viaje a Cajamarca para darle forma a una serie de herramientas de comunicación de una empresa minera que no tenía
no había encontrado el ritmo para sus boletines y para sus procesos de comunicación. Y necesitaban a alguien con visión periodística para darle ritmo y continuidad a los boletines y herramientas de comunicación. Alguien que escribiera rápido, que entendiera cómo iba la noticia, que buscara, digamos, perfiles para poder posicionar determinados procesos de comunicación interna, pero también para comenzar a ver temas de comunicación externa, aprovechando un poco, digamos, los medios de comunicación, tanto regionales en Cajamarca como nacionales desde Lima. Y me propusieron darles una consultoría, ir como una suerte de asesor externo. Fui por 6 meses y me quedé 4 años y medio, porque ya una serie de experiencias y situaciones que fuimos asumiendo en el camino determinó que en esta empresa me dijeran, quédate, ayúdanos a construir un trabajo distinto. Y así comencé. Estamos hablando de trabajar para Yanacocha, cuyo empresa minera cuyo accionista principal es la corporación americana Newmont, y ahí estuve. Ahora, ustedes dirán, ya, qué bacán, ¿no? Qué bonito, qué suerte, te fue bien. Eh, yo, yo nunca hablo de suerte, salvo que ustedes me digan que la suerte es una mezcla de oportunidad con preparación, ¿cierto? De nada te sirve tener una gran oportunidad si no estás listo para asumirla, para tomarla y sacarle provecho. Y, y como la perspectiva me obligaba a seguir preparándome, es que yo me puse a estudiar de inmediato. Comencé de cero de nuevo. Y voy a tratar de resumirles lo que he estudiado en estos 17 años. He estudiado diplomados de análisis, gestión y resolución de conflictos socioambientales, he hecho talleres de comunicación intercultural, talleres para diagnóstico comunicacional en temas de comunicación para el desarrollo, hice una maestría DIRCOM, soy la primera promoción DIRCOM Perú, digamos, que es algo que yo mismo me puse como meta lograr. Luego he estudiado un diplomado de marketing y comunicación política, he hecho una serie de cursos y capacitaciones en comunicación digital, estudios cuantitativos y cualitativos, en fin, no quiero ponerme a hacer una lista, como si fuese esto el espacio virtual de LinkedIn, ¿cierto? Pero es un poco lo que fui haciendo, lo que fui construyendo en el camino, sobre la base de lo que el periodismo me enseñó, ¿sí? El periodismo me enseñó a entender al otro, el periodismo me enseñó a encontrar la noticia, el periodismo me enseñó a escuchar, a mirar el país en macro, a aprender a ver el bosque y no solamente el árbol. El periodismo me enseñó a traducir, digamos, situaciones para que la gente entienda, y desde ahí pude plantear mensajes adecuados, estrategias de relacionamiento con medios de comunicación dentro de los, ¿cómo decirlo?, de los códigos que un periodista siempre espera recibir, y de ahí en adelante esta ha sido mi vida, ¿no? 17 años de comunicador corporativo en empresas a las que yo quiero mucho y donde espero seguir estando, digamos, en los próximos años también, ¿no? Eh, Eso es un poco lo que quería adelantarles, no quisiera extenderme más. La verdad es que yo preferiría que hablemos. Así que más bien me gustaría, no sé, Cristian, si alguien se anima, alguien quiere preguntar, alguien tiene alguna consulta que hacer. Bueno, justamente este espacio, como se los comenté en la presentación, agradezco por esta primera parte de esta charla que tenemos hoy día, el gusto de poder estar aquí conectados para escuchar un poco la experiencia de Martín. Así que a los participantes de hoy día de esta sala, justamente hay una sección dentro de este entorno virtual donde ustedes van a poder dejar sus preguntas, ¿no? Para yo poder trasladárselas a Martín y él pueda desde su experiencia, desde su vivencia, ¿no? A partir de lo que nos ha contado, poder responderles y brindarles
algunas, no sé, tips, algunas pautas que a él le sirvieron en su momento para poder manejar alguna situación, alguna vivencia, y ustedes en el ámbito profesional lo puedan llevar como una recomendación, como un consejo, como una orientación. Así que los leo, no sé si, bueno, les doy unos minutos ahí para que puedan quizás trasladar sus preguntas. Mientras tanto, les voy aprovechando en comentarles que seguramente en unos minutos se van a estar pasando todavía lo que es una breve encuesta, pero eso todavía es en unos minutos, se los comento igual para poder estar un poco alineados. Ok, veo que se están peleando por preguntar, tranquilos, no es necesario. Bueno, si no hay... Veo acá, llegó una pregunta. Perfecto, vamos así vamos rompiendo un poco el hielo del día de hoy. Nos pregunta, ¿cuál ha sido la crisis más complicada que te ha tocado afrontar con la organización? Me refiero que va al entorno, creo que de tus últimas experiencias. Me imagino que se Sí, refiere sí. a crisis que se viven en el ámbito de la minería. Sí, mira, yo en todo caso me quedo con lo más reciente. El año pasado, Antamina tuvo que enfrentar lo que en realidad fue la primera gran crisis de su historia, ¿no? En la zona de Akia, a 60 kilómetros de distancia de la mina, eh, en la zona de la carretera, que digamos, no solamente se usa para conectar, digamos, la costa con la mina, sino la costa con el resto de la Sierra Ancashina, que es donde está nuestra operación. Hubo un bloqueo y enfrentarlo fue difícil porque eran los momentos en los que además había mucha conflictividad al sur. Tal vez ustedes recuerdan que hubo muchos actos de violencia al sur, incluso se incendió un campamento minero, hubo bloqueos muy fuertes en la zona de Apurímac, Cusco. eh, la cosa se venía difícil, ¿cierto? Eh, Justo en un momento, digamos, ligado a los primeros meses del gobierno actual, y la situación se estaba poniendo cada vez más complicada. Nosotros temíamos que, digamos, la violencia pudiese escalar. La persona que estaba un poco impulsando este bloqueo así lo manifestaba, ¿no? Y la verdad es que fue bien interesante la discusión interna cuando en la empresa, bueno, nos sentamos con la alta dirección de la empresa y, se, y se entendió que no podíamos seguir un poco en ese tira y afloje, ¿no? Porque la cosa podría ponerse difícil, ¿no? Entonces, ahí fue muy interesante el comunicado que sacamos. Fue un comunicado pensado en el otro, no en la propia empresa, digamos. No fue un comunicado en el que hablábamos de lo que perdía la empresa o de los impuestos que dejaba de percibir el país. Fue un comunicado en el que decíamos y dijimos, la seguridad y la salud de todos, sin excepción, nos importa. No queremos violencia, queremos diálogo, queremos el entendimiento que siempre hemos promovido. Por eso vamos a parar nuestras operaciones, porque queremos que haya la tranquilidad y el tiempo necesario para solucionar este problema y entendernos, y para que el gobierno actual tenga el espacio, digamos, para poder solucionar y tender los puentes de comunicación que se buscan. Así lo hicimos. 48 horas después, el tema estaba resuelto, se instala una mesa de diálogo y pudimos superar la situación. Fue complejo además porque, eh, digamos, tú tenías que atender una situación de emergencia todavía con las restricciones de la pandemia, ¿cierto? De manera virtual. Y ya aquí vale la pena, porque además, cuando empezó la pandemia, también tuvimos momentos difíciles, bueno, estuvo todo el Perú con el aumento de la pandemia, el crecimiento de los casos de COVID. Eh, Tratar de resolver temas de comunicación a través de una pantalla es muy complejo, es muy difícil, porque
parte de hacer comunicación no tiene que ver con el mensaje que escribes o la información que te dan, que tú conviertes en alguna estrategia. Cuando tú discutes estas cosas, hay algo que se siente en la piel, en el ambiente, que te sirve un poco para entender las situaciones, ¿no? Esa cosa metacomunicacional que está más allá de las palabras, ¿no? Y de algunos hechos, no siempre la puedes leer bien. Fue un reto muy grande a intentar pasar, digamos, las pantallas para entender a la persona, ¿no? Para entender la situación, para tratar de percibirla en su mejor dimensión, para poder llevar el mensaje que se esperaba. Eh, Así lo hicimos con este bloqueo que lo solucionamos, digamos, rápido y de verdad de manera pacífica y en el marco de lo que esperábamos. Y fue una experiencia interesante, buena, pero que a mí me dejó una lección enorme, ¿no? Y aprovecho también para decirles que eso es algo que hay que hacer siempre, ¿no? Nunca, pero nunca dejemos de aprender. Perfecto, Martín. Gracias por esa última reflexión. También agradezco a los que se han ido sumando. Creo que estas dos primeras preguntas nos ayudaron a que algunos se animasen a seguir preguntando, que creo que es lo importante, porque justamente se generan espacios como los que ustedes han vivido en la respuesta anterior, que son más vivenciales y a veces generan desde esas vivencias, desde esos casos, experiencias que de alguna u otra manera quedan grabadas en nuestra memoria para cuando nos toquen situaciones similares como profesionales y quizás puede ser también un ámbito más personal. La segunda pregunta, Martín nos comenta, buenas tardes Martín, una consulta, ¿qué diferencia hay entre la maestría en DIRCO y una maestría en comunicación o periodismo normal? A ver, una maestría en comunicación pura y dura puede ser, tengo la sensación que puede ser un poco más, más teórica y metodológica, ¿cierto? Eh, una maestría DIRCOM es interesante porque te ofrece eso que yo hace un rato mencioné, la posibilidad de aprender a ver el bosque, ¿sí? Y no solamente ver el árbol. Seguramente lo han escuchado ustedes y suena así a frase cliché, ¿no? Así como visión 360, ser holístico, ¿no? Y claro, tú te ríes, yo también, pero la uso porque es cierto, ¿sí? Un comunicador, un periodista, una persona que hace relaciones públicas, alguien que hace comunicación interna, ¿no? Alguien que hace marketing político, ¿sí? Eh, Tiene que tener esta visión general. Y hacer una maestría de IRCOM, yo así lo siento, me enseñó a mirar con mayor amplitud el escenario, ¿cierto? Pero también me recordó algo que a veces terminamos perdiendo de vista conforme avanzamos en la carrera. La esencia, aunque parezca verdad de perogrullo, ¿ya? La esencia social de la comunicación. Comunicar, hablar con el otro, comunicarse, hacerse entender con el otro es un acto eminentemente social, básico, social y profundísimo. Y acá también aprovecho para darles un dato más, ¿cierto? Porque yo siempre le pregunto a cada equipo con el que trabajo a lo largo de mi vida, ¿para quién comunicamos? Y siempre dicen, no, los objetivos de la empresa, lo que la empresa requiera, comunicamos para promover la identidad, el espíritu de grupo, para lograr posicionar nuestro producto en el mercado, ¿no? Para hacer el tema de océano azul, océano rojo y poder posicionarnos en espacios que nos permitan ganarle a nuestros competidores. Yo siempre digo, muy bacán, pero no. Uno comunica para el otro. ¿Sí? El otro. Porque si yo no entiendo quién es el otro, si no entiendo cuál es su cosmovisión, si no entiendo cuál es su construcción social, no voy a poder llevarle el mensaje que él espera. Y seguramente ustedes lo han visto muchas veces, por ejemplo, en alguna situación de conflicto social, ¿no? Aparece la persona que protesta y dice, yo estoy protestando porque, no sé, mi producción lechera está en riesgo y siento que es por culpa de la operación de esta empresa. Aparece el representante de la empresa, ¿cierto? Y dice,
somos una empresa que cumple todos los estándares y las normativas legales, y todas las evaluaciones que nos hacen las autoridades dicen que cumplimos al 100%. Los dos están diciendo la verdad, ¿cierto? Pero hay que entender qué está pasando al otro lado para llevarle la respuesta, porque esa persona que está preocupada por su producción, ¿cierto? No puedes decirle, yo estoy bien, yo cumplo. Hay que saber qué está pasando allá, ¿cierto? ¿Qué está pasando con su producción para llevarle el mensaje que espera? Es un ejemplo bien sencillo, pero creo que no hay que perderlo de vista. La comunicación es un acto eminentemente social, ¿cierto? Pero que se construye a partir del otro, porque es el otro que te interpreta. La reputación, la percepción, la imagen que tú tienes no te pertenece, le pertenece al otro, a la sociedad, que es la que te mira y en función de tus actos te evalúa, pero te evalúa a partir de su propia experiencia. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Así que si me preguntan por maestrías, no sé, yo siempre recomendaría, más allá de cuál, que sea la maestría que te ofrezca una especialización mucho más clara, ¿no? Yo no recomendaría una maestría genérica, digamos, si cabe el término, ¿no? Solo de comunicación, ¿no? O sea, lo que sea de comunicación ambiental, de comunicación, no sé, en periodismo deportivo, estoy forzando ideas, en DIRCOM, ¿no? En relaciones públicas, no sé. O sea, yo recomendaría algo que fortalezca tu especialización y te fortalezca en el perfil profesional que quieres desarrollar. Perfecto, Martín. Muchas gracias por bueno, respondernos y haberte explayado. Creo que es lo suficiente como para poder, sobre todo, responder claramente la pregunta del participante. La tercera pregunta es, en cuanto al sector público, ¿de qué manera se pueden abordar las crisis externas para no afectar la reputación de la institución? ¿Qué recomendaciones se podrían seguir? En una crisis, digamos, uno se juega una cosa y solo una, tu capital reputacional. ¿Sí? Entonces, si eso es lo que tú te juegas en una crisis, ¿sí? Tu capital reputacional, tu imagen, ¿cierto? Lo que tienes que hacer todo el tiempo es construir reputación e imagen, ¿sí? Darle forma. Entonces, si no has logrado construir algo, el día que te llegue un problema, un conflicto o una crisis, va a ser muy difícil abordarla y afrontarla. Entonces, a veces cuando me dicen, hablemos de crisis, yo siempre digo, hablemos más bien de construcción de imagen y reputación, porque es como tener una cuenta, creando una cuenta en azul en el banco. Vas poniendo tus ahorros, ¿cierto? Vas generando un capital, ¿sí? Cuando en algún momento tienes un problema, usas ese dinero para cubrirte, ¿no? Es un ejemplo, digamos, simple, pero creo que me deja aclarar lo que les estoy tratando de decir, ¿cierto? Tú puedes estar en una institución del Estado, ¿cierto? Una institución pública, ¿sí? Pero si no has construido nada, el día que tengas un problema, ¿sí? No vas a poder salir de eso. Al contrario, probablemente se fortalezca aún más la imagen, que posiblemente sea negativa, ¿no? Que se tiene, digamos, de esta institución, ¿sí? Así que, ¿cómo abordarlo? Construyendo. Ahora, claro, nadie empieza de cero, nadie empieza con una hoja en blanco, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer un buen diagnóstico, rápido. Yo ahí sugiero que nunca sean muy exquisitos, digamos, en el proceso del diagnóstico. No siempre es posible, por un tema económico, de tiempo, ¿no? Presupuestal, digamos, poder tener el superdiagnóstico, pero uno sí rápidamente puede entender qué busca, ¿no? Si yo estuviese llegando a una institución pública, yo lo primero que preguntaría sería al líder de la institución, ¿qué es lo que imagina? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A dónde quiere llegar? Perfecto. Lo siguiente es, oiga, ¿qué de malo tenemos? Ahora, no solo se lo preguntas a él, hay que preguntarle a todo el mundo y hay que preguntar afuera. De nuevo, la comunicación pensada en el otro, saber escuchar, ¿no? Ese es el otro datazo, ¿cierto? Aprendamos a escuchar, ¿sí? Y una vez que entiendes eso, puedes ir construyendo lo bueno en función de los objetivos que tiene la institución y tratando de eliminar, minimizar, digamos, o limarle las asperezas a
a aquellas situaciones que pueden estar generando una afectación a la imagen de la institución. Entonces, por ahí puede haber un camino para comenzar a construir eso, pero de nuevo, la única manera de enfrentar situaciones difíciles es comenzando a construir, ¿cierto?, reputación e imagen. Ese es el reto grande, ¿no? Y es un trabajo constante, se hace todos los días. Perfecto, Martín. Vamos hacia la cuarta pregunta. Martín, un gusto escucharte. Gracias por tus anécdotas. Consultarte, para ti, ¿cuáles fueron las mejores acciones que has ejecutado en comunicación corporativa? O bueno, las tres primeras, ¿no? Quizás si tienes varias en lista. Mira, en Cajamarca, por ejemplo, trabajando digamos, en Yanacocha, esto se puede comentar porque fue una campaña pública, ¿no? Lanzamos una campaña que le llamamos la campaña del agua. Fue muy interesante cómo en un análisis de equipo encontramos que, porque además había una crítica muy intensa hacia la empresa, diciendo que la empresa era culpable de la afectación en la cantidad de agua en la zona. Y no era cierto, conversando con los expertos de medio ambiente y los expertos que los temas del agua en la región, decían que el problema no era la empresa, el problema era que no habían reservorios y espacios para almacenar el agua. ¿Sí? Que el agua que bajaba por el valle de Cajamarca simplemente seguía su camino hasta la costa, hasta terminar llegando al mar, que es donde desembocan los ríos en esta parte. Entonces, hicimos una campaña que la diseñamos muy bien, que la trabajamos primero hablando con los líderes locales y con los expertos locales, contándoles de las cifras. Ellos corroboraban que era cierto y les planteábamos el reto de necesitamos buscar espacios para almacenar agua, porque en Cajamarca, como sucede en toda la sierra del Ande peruano, ¿cierto? En términos sencillos, 6 meses de lluvia, 6 meses de seca, ¿sí? Entonces, una vez que planteamos toda esta situación y sabiendo además que cualquier campaña que apareciera directamente con la marca de la empresa podía generar mucho rechazo, una vez que hicimos este trabajo de comunicación previa con estos líderes, se lanzó la campaña sin marca para establecer un proceso de reflexión alrededor del tema. Y cuando hubo un momento de reflexión muy intenso, recién salió la empresa con su marca diciendo, nosotros estamos haciendo esto para guardar agua en este lugar, en esta comunidad, en esta zona. ¿Qué más podemos hacer? Luego planteaba la empresa. No decía, mira lo bien que hago, sino decía, esto es lo que estoy haciendo, y luego se sumaba el reto y decía, ¿qué más podemos hacer juntos? Fue una campaña bien interesante, de nuevo pensada desde el otro. Creo que es una experiencia muy buena. La otra es la que ya conté, de este bloqueo que ocurrió el año pasado, ya va a ser un año, mira cómo ha pasado el tiempo, ¿sí? Y otra experiencia cercana tiene que ver más con el tema de comunicación interna, con el inicio de toda una campaña para interiorizar en la empresa todos los conceptos de diversidad e inclusión. Es una experiencia larga, no quisiera entrar en muchos detalles porque creo que el tiempo nos gana, pero creo que fue una experiencia interesante que le permitió a Antamina ser la primera empresa minera en recibir la certificación como empresa segura por parte del Ministerio de la Mujer. Eso fue hace 3 o 4 años. Perfecto, Martín. Gracias nuevamente. En la siguiente interrogante dice, ¿crees que manejar la comunicación corporativa es factible de manera virtual cuando la mayoría de colaboradores no se encuentran afines a medios digitales? Sí, yo creo que es más que una pregunta, es una afirmación y una certeza la que expone quien ha planteado el tema. Yo coincido, en verdad. Digamos, la minería se desenvuelve en escenarios no urbanos, rurales, de grandes brechas sociales, y no todo se soluciona con la virtualidad o lo digital. Yo siempre digo, el Perú en muchos espacios sigue siendo offline, ¿cierto? No solamente es online, sino offline, ¿sí? Entonces, yo sí creo que la comunicación tiene que ser multicanal en general, porque además tiene que ver con, bueno, puede ser que en algunos espacios sí, pero es un tema más generacional. Si estás en una empresa con mucha gente joven, ¿cierto?
con mucha gente que es nativa digital o gente que se ha adaptado rápidamente a los procesos digitales, podría funcionar, ¿sí? Pero me parece que no necesariamente es algo que funcione para todos los espacios. Yo, por lo menos en la experiencia que llevo actualmente, trabajamos en, digamos, con herramientas o canales de comunicación de todo tipo, digamos, digitales y no digitales, si cabe el término, ¿sí? Y una de las cosas que más valoran, por lo menos se valora en el sector minero, ¿cierto? Es la comunicación cercana, personal, directa. El trabajador minero valora mucho eso. Sí, entran, están con sus teléfonos, pero no están para estar mirando las aplicaciones de la empresa, lo hacen para estar conectados con su familia, para estar en las redes sociales y mirar algunas cosas. Pero para el día a día, los temas del trabajo, los asuntos vinculados a seguridad industrial, a temas vinculados a beneficios o otros asuntos relacionados con la comunicación del día a día de la empresa, sí, la comunicación directa, personal, es mucho más valorada. Pero más allá del aspecto interno, incluso, por ejemplo, un aspecto del trabajo que yo desempeño tiene que ver con relacionamiento con medios de comunicación. Y la verdad es que no basta con enviarles notas de prensa, enlaces de tus páginas web o bonitas animaciones, ¿no? En 3D, ¿sí? O buenas infografías. La verdad es que mucho más se logra sentándose con el periodista, el director del medio de comunicación, el gerente de informaciones, contando de las cosas que vas haciendo en un proceso de relacionamiento constante en el tiempo, ¿no? De construcción de imagen y reputación para que conozcan lo que estás haciendo, ¿sí? Así que sí, yo creo que no solo basta con lo digital, no es suficiente, porque finalmente, insisto con otro concepto que vi hace unos minutos, la comunicación tiene una esencia social que no podemos soslayar, dejar de lado, ¿sí? Y claro, y eso tiene que ver con la calidez de la cercanía. Listo, Martín. Gracias nuevamente. Ahora vamos a una ya de las tres últimas preguntas. Buenas tardes, gracias por la charla. ¿Cuál sería su recomendación para quienes, como yo, comunicadores, relacionistas públicos, deseamos trabajar a una minera? ¿Qué cursos o especialidad debemos de llevar y qué habilidades blandas debemos de desarrollar? Ya, había un slide, Cristian, te voy a pedir, no sé si puedes ponerlo, es el último, ese. Esta es una suerte de rápido decálogo que trata de resumir lo que estoy tratando de compartir con ustedes hoy. Ser una persona y un profesional coherente, en constante aprendizaje, inventivo, creativo, actualizado, estratégico, buen lector y buen escritor. Ser 360, holístico, ya hablamos de eso. Ser honesto, ser atento, cuando hablo de atento es ser sensible a lo que está pasando y ser muy curioso, preguntar más allá. Creo que esos son como ideas que yo sí quisiera dejarle a ustedes para que no las pierdan de vista. ¿En qué prepararse? En temas, considerando que la minería está metida, como les dije, en espacios más rurales que urbanos, de enormes brechas sociales, ¿sí? Eh, Creo que hay que formarse mucho en entender al otro, en escuchar, en temas más bien de ciencias sociales, ¿cierto? Puede ser psicología social, sociología, antropología. No tienen que estudiarlo necesariamente, pero tener una formación en eso ayuda muchísimo, ¿sí? Tal vez por ahí también tenga que ver con lo que les mencioné hace un rato, ¿no? Yo he recibido formación en diagnósticos comunicacionales, en investigación social, digamos, ¿cierto? Eso ayuda mucho. Yo recomiendo entender algo de comunicación política, porque las industrias extractivas en general creo que deberían tener, y tienen de hecho, una comunicación que es más política que marquetera, ¿sí? Eh, una empresa que, digamos, extrae petróleo o extrae cobre, plata, zinc, ¿cierto? O que extrae gas, ¿no? Eh, no actúa lógicamente como hace una empresa que, no sé, fabrica celulares
o vende camisas o productos de consumo masivo, ¿cierto? Porque lo que extraes es llevado, digamos, a otros escenarios, especialmente la minería, ¿no? Sacas el mineral y lo entregas al mundo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el valor, por ejemplo, de la minería? En los impuestos que paga. Ustedes han visto, y tienen las cifras a la mano, son enormes. Esos impuestos, la mitad del impuesto de la renta se convierte en canon minero, que debe ser usado para impulsar, digamos, digamos, obras y actividades que generen desarrollo en la zona donde se opera. Está a cargo, lógicamente, de inversión de las autoridades locales. Entonces, tú como un político, ¿cierto?, vendes una idea, una esperanza, una visión. Yo sí creo, ¿no?, me atrevo a decir, que en ese escenario, entender cómo funciona la comunicación política puede ayudar a crear procesos de comunicación más eficientes. Ojo, no hablo de política partidaria, no hablo de ideología, ¿cierto? Hablo de las herramientas de la comunicación política desde la emoción, desde el mensaje claro, pensado en el otro, en el lenguaje de quien te escucha, para que esa persona, entre comillas, vote por ti y diga, sí, ok, yo quiero minería, pero como la tuya, ¿cierto? Porque lo que tú me dices me hace sentido. Tú eres buen vecino, estás acá y estás impulsando el desarrollo que yo busco. Porque, y esto es bien importante decirlo, ¿sí? Allí donde están las empresas mineras, en las comunidades que están cerca a las operaciones mineras, las personas como ustedes, como yo, como cualquiera de nosotros, solo quiere una cosa: calidad de vida, futuro, esperanza, ¿no? Que sus hijos vivan mejor que ellos, que es lo que todos deseamos para nuestros hijos, nuestra familia, la gente que queremos. Entonces, si uno lo siente así, tiene que construir una comunicación siempre pensada desde esa perspectiva. Así que yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Ahora, tienes que tener esta gran capacidad también de, de entrega, ¿no? Porque, porque tienes que subir a 4.000 metros de altura, 4.500, hacer turnos distintos, ¿no? Jornadas atípicas se llaman, ¿no? Y estar ahí para entender un poco lo que está pasando, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, yo creo que por ahí hay que formarse, ¿no? Yo creo que quienes, mientras más calle tengas, ¿cierto?, mejor te va a ir en minería, porque mientras más conoces el Perú, ¿sí?, más lo entiendes, tu capacidad de analizar una situación es mucho mejor, llevas una ventaja comparativa, ¿cierto? Y yo creo que por ahí va la cosa. Perfecto, Martín. Ahora vamos con la penúltima pregunta. Buenas tardes, mi consulta es ¿cómo puedo mejorar la comunicación en los conflictos sociales? Perdón, ¿cómo se pudo mejorar la comunicación en los conflictos sociales durante la pandemia? Mira, de nuevo, creo que voy a repetir un poco algunos conceptos. En la medida que tú has construido o has logrado un posicionamiento positivo, es mucho más fácil que la gente te entienda, te escuche y te crea. ¿Sí? Si yo nunca he aparecido en tu vida y de pronto aparezco en tu vida diciéndote algo, probablemente, este, uh, digas, ¿quién eres tú? No te creo. Pero si siempre he estado hablando contigo, si siempre me has visto actuar, el día que yo aparezca para hablarte, me vas a recibir distinto. ¿Sí? Así que creo que se trata de eso, de nuevo, ¿no? De cómo vas construyendo, ¿no?, y dándole forma a tu presencia frente al otro. ¿Sí? Eso es en primer lugar. En segundo, creo que, y ya hablando de temas más de qué espacios de comunicación y qué canales, creo que hay que ser multicanal, ya lo dije hace un rato. Creo que hay que hacer una comunicación muy amplia y creo que hay que definir mensajes en función de grupos de interés. Esta famosa palabra segmentar, ¿sí?, es súper necesario tenerlo en cuenta y es necesarísima al momento de construir cualquier estrategia comunicacional. Si me preguntas a mí, digamos, vamos a hablar de minería, hay
tres escenarios más uno, siempre digo yo. El escenario corporativo institucional, que tiene que ver con medios de comunicación, líderes, gente que opina, influencers, periodistas, ¿cierto? Instituciones de gobierno, en fin. Está el escenario interno, que tiene que ver con la gente con la que compartes el día a día en tu empresa, los trabajadores de la empresa, la alta dirección. Luego está la comunicación más social, ligada a las comunidades. Y ese otro escenario, el más uno, ¿cierto? Tiene que ver con el espacio digital. ¿Por qué lo separo? Porque, aunque parezca mentira, a veces hay instituciones que deciden crearse una imagen en el mundo digital que difiere mucho de la realidad. Y eso les causa muchos problemas. Yo creo que no, que lo que uno tiene que hacer en el espacio digital es reflejar lo que es en la realidad. Ahora, en estos tres escenarios gruesos, porque en cada escenario hay otros grupos que hay que entender, creo que uno tiene que centrarse en ofrecer el mensaje o la idea fuerza que es de interés de estos grupos. De nuevo, la comunicación pensada en el otro, ¿no? Porque, y lo voy a resumir de manera sencilla, digamos, es mucho más probable que al comunero le interese saber qué has hecho en términos de infraestructura de riego o de mejora de, no sé, ganado ovino, antes que saber si pagaste o no tus impuestos. No estoy diciendo que no le interese, solo digo qué siente más cercano, a qué le encuentra más valor. Y viceversa, es mucho más probable que, no sé, un representante de gobierno o un periodista en Lima perciba de mayor interés lo que has pagado en impuestos antes que la mejora de infraestructura de riego o la mejora de ganado ovino en determinada comunidad. Entonces, sin que estés contando historias distintas, a cada grupo le das un mensaje, una idea de lo que haces, para que después de un tiempo ellos digan, sí, me gusta lo que hace, por las razones que a ellos les importa, ¿sí? Pero digamos, basado en la realidad, dicen, a mí me gusta lo que hace, creo que es una buena empresa porque paga sus impuestos. A mí me gusta lo que hace, creo que es una buena empresa porque mejora la infraestructura de riego. A mí me gusta lo que hace, creo que es una buena empresa porque le ofrece o me ofrece como trabajador grandes beneficios y un seguro médico espectacular. ¿Sí? Y todo eso lo reflejas en el mundo digital, donde hay un sector de opinión pública que va viendo y dice, mira qué interesante todo lo que hace. ¿Cierto? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Cómo vas construyendo en el día a día esta, 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 esta reputación, esta imagen que uno tiene que ir dándole forma en el tiempo, ¿no? Gracias, Martín. Nuevamente vamos ya al cierre de la ronda de preguntas. Dice, en el ejemplo último que nos estás dando de la comunidad protestante, uno de los ejemplos que citaste hace algunas preguntas anteriores, que se basa en tema de producción lechera, ¿podrías estar hablando de verlo desde una perspectiva de gestión integral de riesgos? Tengo conocimiento que este diplomado amplía la visión de riesgos para ver el bosque como tú nos comentas. Gracias. Sí, efectivamente. Incluso estuve hablando, más allá del ejemplo, de tener este diagnóstico, ¿recuerdan? Ok, ¿qué quiere lograr la institución o la empresa, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere mostrar? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuáles son los problemas que tengo? ¿Qué piensa la gente de esta institución? ¿Qué temas tengo que enfrentar? ¿Qué mitos tengo que combatir? ¿Cierto? Y eso tiene que ver con qué está pensando el otro de mí. El que piensa bien, tengo que seguir dándole esta información que le permita fortalecerse en ese pensamiento positivo. El que tiene ideas que no están claras, ¿cierto? O que piensa que, no sé, que estás afectando algo, ¿cierto? Hay que ver de qué se trata y ver cómo, desde la comunicación y desde la acción, coherencia, ¿cierto? Podemos, digamos, superar esa percepción y cambiarla y modularla para bien, ¿sí? Entonces, sí, tiene que ver con eso, porque además evalúas riesgos, llámalo FODA, llámalo como gustes, ¿cierto? Pero sí tiene que ver con eso. ¿Cuál es el riesgo más cercano, ¿cierto? Posible y probable, ¿no? Hay una diferencia ahí, ¿no? Entonces, ya, ok, yo creo que podría tener un problema por esta situación. Hay un compromiso no cumplido. Hay una percepción de afectación en la producción por la presencia de tal proyecto, ¿cierto? Hay una demanda insatisfecha, ¿sí? Hay un servicio que no estuve dando bien, ¿sí?
ese tipo de cosas. No sé, voy a hablar de una institución del Estado. Se me están acabando los pasaportes. ¿Qué hago? ¿Cierto? ¿Qué hago? ¿Cómo lo combato? Gestión de riesgos. Perfecto, Martín. Y la última pregunta, ha mencionado que como relacionistas públicos debemos construir imagen con los medios. ¿Cómo poder captar la atención de los medios para difundir las buenas acciones que realiza la institución? Gracias por la pregunta porque me permite, tal vez no fui claro, no solamente hablo de los medios, ¿eh? Hablo cuando hablo de medios, hablo de distintos canales y escenarios, ¿cierto? No solamente hablo de medios de comunicación, no hablo de prensa, radio, televisión y redes sociales, hablo en general, ¿cierto? Creo que tiene que ver con eso, con cómo estableces una estrategia que permita hacer que cada grupo social, a través de los canales que escucha, mira o sigue, se entere de las cosas buenas que estás haciendo, ¿sí? Para que más allá de la razón, ellos perciban que eres un actor social positivo. ¿Sí? En la sociedad, en el entorno, en tu provincia, en tu ciudad, en tu barrio, donde fuese. ¿Sí? Así que creo que tiene que ver con eso. ¿Cómo lo logras? En una construcción constante. Pero tiene que ver con lo que acabo de decir. Tal vez este es el momento que te das dando cuenta que todo tiene cierto sentido, ¿no? Pienso en una comunicación desde el otro, ¿sí? ¿Qué, qué piensa el otro de mí? ¿Cierto? ¿Y por qué piensa eso de mí? ¿Sí? Ahí estoy hablando de lo bueno y de los riesgos, ¿cierto? Si no atiendo esta demanda insatisfecha, ¿qué me puede pasar? Puedo tener un conflicto, puedo tener una demanda, puedo tener una denuncia pública en redes sociales o va a salir una cosa negativa en un medio de comunicación. ¿Cómo la atiendo? ¿Cómo lo voy construyendo? ¿Cómo voy cambiando esa idea? Y ahí hay que entender cómo quieres ir y a dónde quieres ir. Si tienes una crisis grande y estás en la vitrina de los medios de comunicación masivos, pues ahí tienes que estar. Pero si todavía es algo que tienes que todavía puedes construir, cambiar y modular antes de ese momento, trabaja en ese momento. Establecete, digamos, parámetros tipo compartimentos estancos, ¿cierto? Quiero trabajarlo a este nivel para no llegar a un momento difícil, ¿sí? Más bien, eso me permite hablar de algo interesante. No le tengan miedo a la palabra conflicto, preocúpense de la crisis. Los conflictos generan crisis. El conflicto hay que atenderlo, no hay que ignorarlo, no hay que mirarlo de costado. Al conflicto hay que llegar, hay que preguntarle a la gente, ¿por qué piensas eso de mí? ¿Por qué estás mal conmigo? ¿Qué percibes? Quiero ver cómo lo soluciono. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo vas creando oportunidades, porque finalmente, ¿sabes? Cuando tú construyes en la base buenas percepciones, ¿cierto? Eso va creciendo hacia arriba. El día que tienes que enfrentar una situación difícil, te va a pasar lo que a veces pasa con los periodistas. Yo he sido periodista. Oye, ustedes nunca han tenido problemas, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Y lo escuchas distinto, ¿cierto? Y lo vas a escuchar distinto que, si, digamos, imagínate que siempre escuchas que alguien tiene problemas. Él siempre tiene problemas. ¿Qué habrá hecho esta vez? Pero si es alguien que siempre se portó bien, oye, él siempre se ha portado bien. ¿Qué habrá pasado? Hay que escucharlo. Entonces tiene que ver con cómo construyes. Yo creo que tiene que ver con cómo te posicionas desde abajo y construyes de abajo hacia arriba, que me parece más importante. Solamente para aclarar, la última no era pregunta, pero sí comentarles que la charla del día de hoy, como todas las charlas que tenemos programadas durante la semana, están siendo grabadas, así que seguramente luego vamos a estar en la parte del cierre del taller informando dónde van a poder ubicar esta grabación. Listo, Martín, creo que tenías un slide más o... No, tenía que ver con la que ya conversaba, el slide anterior, digamos, que un poco resumía cómo el periodismo me dio algunas lecciones para la comunicación corporativa. Pero no, este era el que cerraba realmente, ¿cierto? Perfecto. Y es un poco lo que quería compartir con todos. Espero haber ayudado, haber orientado y no confundido. Y nada, de nuevo agradecerle a la universidad la oportunidad de, de estar aquí compartiendo con ustedes. Y nada, quedo a disposición. Si hay algo más que hacer, si los estudiantes están interesados en seguir conversando de esto, cuenten conmigo. Perfecto. Gracias, Martín, por eso último. Antes que finalicemos nuestro evento, les queremos pedir que por favor desarrollen una breve encuesta. Justamente hace unos minutos lo mencioné, hay una encuesta de satisfacción para poder identificar, como en todo, como lo mencionaba Martín, siempre hay oportunidades de mejora, ¿no?
y este no es la excepción, ¿no? Entonces, por favor, les agradecería contar con su apoyo para esta encuesta. Y en nombre de nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, la doctora Mibel Sánchez Walter, queremos agradecerle al especialista Martín Calderón por tener la gentileza de acompañarnos el día de hoy, de compartirnos sus conocimientos afín a nuestros alumnos y egresados, para que cuenten con mayor información sobre cómo iniciar en el campo profesional y sobre todo, ¿no?, resolver estas preguntas, estas interrogantes que a veces surgen en el camino de esta formación académica que se desarrolla dentro de la universidad. Cabe indicar también que este taller se publicará en la cuenta oficial de YouTube de nuestra facultad. Asimismo, les extendemos la invitación para seguir las redes sociales de nuestra facultad. Ya saben que tenemos Instagram, YouTube, canal oficial, Facebook, LinkedIn y demás, para que puedan estar al tanto de diferentes iniciativas que la Oficina del Centro de Empleabilidad viene desarrollando actualmente para ustedes. De tener dudas o consultas relacionadas a empleabilidad, se pueden contactar al correo empleabilidad-fcctp@usmp.p. Muchas gracias por su participación y los invitamos a conectarse en nuestros próximos talleres. Doy un pase final, seguramente Martín querrá dar un breve cierre. Le doy este espacio para que con ello podamos concluir la charla del día de hoy y reiterarle nuevamente el agradecimiento por parte de las autoridades de nuestra Universidad San Martín de Porres. No, nuevamente agradecer a la universidad por esta oportunidad, agradecer a los asistentes, espero haber cubierto de alguna manera sus inquietudes y decirle a todos que yo no he llenado la encuesta, porque si no hubiese puesto muy satisfecho en todos los casos. Pero más Ok, aparte, muchas gracias en verdad por este tiempo, muy contento aunque sea de manera virtual, haber vuelto a mi casa. nada, para nosotros también un honor el poder tener egresados de caso de éxito como es el tuyo, Martín, el mayor de los éxitos en el ámbito profesional y en la carrera que vienes construyendo, y agradecerles también a todos de que en un futuro no muy lejano podrían estar en espacios como estos, va a depender de cada uno de ellos, y de poder seguir generando espacios de interacción entre nuestros estudiantes, nuestros egresados recientes y aquellos egresados que han ido consolidando su propio caso de éxito. Así que les agradezco desde la Oficina del Centro de Empleabilidad y nada, que tengan una muy bonita noche y bueno, los esperamos en las charlas de los siguientes días. Permiso.